que vino a matar, que vino a violar, que vino a robar. Y nuestra madre es una indígena, que fue violada, que fue opacada. Entonces el latinoamericano no se identifica ni con su madre ni con su padre, y está buscando esa identidad. Y la colonialidad de la naturaleza es básicamente esa cuestión de que el ser humano domina la naturaleza, está a nuestro servicio. Entonces, todo esto es la colonialidad, cómo se da la colonialidad en nuestro cotidiano. Entonces, yo ahora les traigo un ejemplo en el área de la salud, así como un poco práctico. Lamentablemente, tomé unas imágenes de internet, no es propaganda a ningún laboratorio, al contrario, ¿ok? Pero si yo les pregunto si alguien conoce este medicamento, todos lo conocen, ¿cierto? Y este otro. También todos lo conocen. Pero si yo les pregunto ahora, ¿cuál es el nombre de esa planta? No. Jaborandi. Es una planta típica brasilera. Pero uno no la conoce. Y nuestros indígenas sí la conocen. Esta planta es la coca. El mate de coca que está ahí atrás. Esa es un poco más conocida, pero aún así no la conocemos. ¿Y esta otra? Esa sí la conocen, ¿no? Porque es europea. Esa sí la conocen. Estas dos son latinoamericanas, son propias nuestras y no las conocemos. Pero la europea sí. ¿Se dan cuenta cómo nos metieron en la mente un modelo y lo aceptamos? Otro ejemplo, en el área de la salud, el parto. El rey francés Luis XIV, si no me engaño, estaba aburrido de no poder ver cómo daban a luz a sus hijos, porque la mujer daba a luz sentada. Entonces él que inventó el parto acostado, que demora más, hace sufrir más a la mujer, pero nuestros indígenas tenían los bebés así, paradas, o en cuclillas. Pero ese conocimiento también lo olvidamos, nadie nos enseñó eso. Esa es una cerámica moche de un pueblo indígena peruano. Y otro ejemplo, este ejemplo yo creo que es el más lindo. Este árbol, ¿alguien lo conoce? No. Este árbol se llama quino. Es un árbol que solo existe en los países andinos, especialmente Perú, Bolivia, Ecuador. Y es tan importante así que está en el escudo de Perú. Y tal vez los peruanos ni siquiera lo sepan, pero es el quino. ¿Y por qué un árbol está en el escudo? Yo les voy a contar la historia. Sucede que esta señora era la virreina del Perú, una española del pueblo de Chinchón. Y cuando se fue a vivir a Perú, se enfermó de malaria. En realidad ella llevó la malaria, ¿no? Los españoles llevaron la malaria a América Latina, no existía. Pero nuestros indígenas utilizaban la corteza de este árbol para bajar la fiebre, bajar la inflamación, y era una corteza de gusto amargo. Entonces, le dieron a esta señora la corteza del árbol, y ella se sanó, se mejoró de la malaria. Y en España, en el pueblo de Chinchón, hoy en día se encuentra esta placa, que dice: el pueblo de Chinchón a doña Francisca Enríquez de Rivera, condesa de Chinchón, virreina del Perú, descubridora de la quina en 1629. La quina es el compuesto básico de la cloroquina, que es el medicamento que se utiliza para tratar la malaria. Y la descubrió una española, supuestamente. Las aguas tónicas se hacen amargas con la corteza del quino. Los peruanos conocen esto, es el amargo de angostura, un licor típico latinoamericano, se producía en Venezuela de hecho. Uno de los componentes es el quino. Y se utiliza el amargo de angostura para algo que todos conocemos o deberíamos conocer, el pisco sour. Pero alguien falta en esta historia. El indígena. El que realmente descubrió esto. El que no está en la historia. Y esto es tan explícito así que uno no se da cuenta que, por ejemplo, si uno busca la historia de un pueblo latinoamericano o de un pueblo, de una ciudad, cualquier lugar, en Wikipedia, la historia
comienza con la llegada de los españoles. La parte de los indígenas es así, chiquitita. La parte de los españoles ocupa páginas. Entonces, uno no se da cuenta de eso, pero está aquí. Bueno, entonces, pensando en la declaración de Astana, la atención primaria, se plantea la cuestión de la salud universal. Yo le comentaba eso a alguien hace poco, que salud universal en un modelo europeo en el que todo está bien, todos son iguales, no sé qué, funciona. Pero, ¿cómo lograrlo en un continente como el nuestro, que es tan diverso, en que tenemos tantas etnias, tantas culturas, y que todos tienen voz? ¿Cómo lograr una salud universal en ese contexto? Y ahí la salud intercultural podría ser una solución. Es una solución un poco utópica, difícil de poner en práctica, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso se está viniendo, se están creando instituciones y jerarquías en nuestros gobiernos. Por ejemplo, en Bolivia existe el Viceministerio de Descolonización. Entonces, en ese gobierno se están creando políticas para acabar con esta cuestión de la colonialidad. En Venezuela, esta es una noticia del 25 de octubre, el designado Ernesto Villegas como responsable del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela. ¿Bien o no? Alguien se está generando un cambio. Se viene. Y eso, en la salud, tenemos el paradigma de la salud indígena, que predomina bastante en nuestros países, que es llevarle la salud al indígena. Llevarle las vacunas, llevarle el médico, que no tiene nada de malo, está bien. Pero ¿y por qué no hacerlo al revés? Que el indígena nos atienda con sus conocimientos, que esa visión de vida espiritual nos sirva a nosotros también. Y bueno, otras experiencias. Esto es en Chile, un facilitador intercultural haitiano, que es una persona que habla criole y ayuda en la atención de las personas que están llegando como inmigrantes al país. Y bueno, esto es una imagen de Ecuador, que es el parto vertical, que ya también es una política pública. Entonces, se están haciendo cosas para valorizar estas culturas que fueron invisibilizadas desde aquella época colonial. Y eso, seamos resistencia, generemos el cambio que se necesita y pensemos lo que no pensamos. Muchas gracias, Juan, y yo solo quería agradecerte por esta exposición que nos hace pues pensar críticamente acerca de las cosas que aceptamos, ¿no? Y cómo están estructurados nuestros pensamientos. Solo plantearles, no sé si perceberam, volto para o portunhol, as línguas e o sotaque. Vocês sabem de onde ele é? Eu esqueci de dizer. Sabe alguém de onde é, Juan? Chile. Então, temos Brasil, temos Chile, temos Equador. Temos também a Vivian Camacho, que eu falei que era de Bolívia, mas aqui também temos outros países que estão representados, Argentina, Venezuela, etc. ¿no? São todos países parte de esta región suramericana, y nuestra intención también es de poder traer voces de la diversidad de países que tenemos con una diversidad de miradas. Así que gracias por su participación y por aportar a esa construcción de la integración regional. Ahora sí, le paso la palabra a Andrea Madrid. Bueno, muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio y este tema que es de tanta importancia para nuestros países aquí en Sudamérica. Yo voy a hablar un poco topando temas que ya tanto Madel como Juan les han comentado, pero bueno, para empezar y para quienes están familiarizados con la atención primaria en salud, conocerán o reconocerán términos como la salud integral, la salud orientada a la comunidad y centrada en las personas. Y bueno, y para quienes no, estos son conceptos que se utilizan mucho en la atención primaria de salud. Y en términos de interculturalidad, yo pregunto, ¿qué exactamente significa? Para empezar a responder esta pregunta, yo creo que es muy importante, primero,
reconocer, darnos cuenta de cómo nosotros entendemos convencionalmente la salud. Y en ese sentido, y en base a los principios de la Constitución de la Organización Mundial de la salud se entiende como un estado completo de bienestar físico, mental y social, que no solamente hace referencia a la ausencia de enfermedades o afecciones, sino también al contexto social. Sin embargo, para muchas de las comunidades indígenas, la salud es entendida como un contexto mucho más amplio que el que logramos definir. Uno de los problemas, creo, es como ya comentó un poco Juan, en la intención de generar una salud universal, es el asumir que la salud es entendida de igual forma por todas las personas y en todas las culturas, porque en realidad el problema es que no todas las culturas son iguales. Esa es la base de la diferencia entre una cultura y otra. Entonces, hay una académica indígena de Nueva Zelanda que ha trabajado mucho en temas de la decolonización, y ella habla un poco sobre la problemática en el término indígena, alegando que el uso del término implica el agrupar y generalizar las diversidades culturales en un solo término, que es el uso el término indígena que ahora lo usamos comúnmente. ¿Y por qué ese es su problema? Es un problema porque al generalizar a todas estas diversidades, devaluamos el valor que tiene cada una en sus particularidades. Y son diversidades que tienen que ver en cómo las personas entienden y se entienden en el mundo, en el universo, y finalmente cómo entienden su existencia, su cuerpo y la vida y la salud. También, en términos de interculturalidad lo llamamos las cosmovisiones, pero es que es justamente lo que Madel comentaba sobre la cosmología y todas estas, más bien, el entorno que afecta directamente a cómo actuamos frente a la salud. La atención primaria en salud, como ustedes sabrán, está muy enfocada en el cierre de brechas. Sin embargo, estas brechas son normalmente entendidas en términos de recursos, en términos de cierre de brechas de profesionales, cierre de brechas de infraestructura, medicamentos y demás. Cuando con las culturas indígenas, y voy a tener que seguir utilizando el término lastimosamente hasta encontrar una mejor forma de expresarlo, cuando el problema con muchas de las culturas diversas es que existe una cultura de nivel cultural, o lo que yo llamo, o lo que hace falta hablar es sobre el cierre de las brechas culturales, pero también la generación de acceso cultural en los servicios. Como tú comentaste, hay intentos de esto en ciertos lugares, como es la aplicación del parto intercultural en Ecuador. Sin embargo, todavía tenemos un campo tan grande todavía por recorrer en ese sentido. Y creo que esto parte mucho del cómo se entiende la salud desde otras perspectivas que no son las perspectivas convencionales, que están basadas en un entendimiento de la salud, cómo lo entiende la biomedicina. A pesar, sin embargo, de las diversidades en tantas culturas, hay una gran diferencia entre la biomedicina, cómo la biomedicina entiende la salud, y cómo muchas de las varias otras culturas la entienden. Y principalmente está en el entender holístico, el entender de qué es lo que afecta a la persona. Como vimos en la definición, el qué afecta a la persona llega hasta el reconocimiento de los aspectos sociales. Sin embargo, para muchos pueblos indígenas, el reconocimiento, falta una parte más, que es una relación con el mundo espiritual. Y ahí también hay un problema en los términos utilizados que vienen justamente de un proceso de colonización, en donde términos como espiritualidad y mundos se los interpreta de una manera que no damos valor. Sin embargo, en las perspectivas, en cómo muchas de las culturas indígenas se perciben en su existir en este mundo, su lugar en este mundo, esas relaciones tienen mucha importancia.
Existe un investigador, Thornton, y él describe la diferencia entre el sistema biomédico con los sistemas tradicionales de medicina, como entendiendo que la medicina tradicional mira de manera holística e integral, pero trata al paciente específicamente, es decir, entendiendo en ya la relación de paciente o usuario, persona que practica de la medicina tradicional, se hace énfasis y se incorpora en esa relación todo lo que le afecta a la persona, es decir, su familia, sus relaciones con su familia, sus relaciones con su comunidad, sus relaciones con sus antepasados, y ahí entra ese aspecto que normalmente en la medicina biomédica no se contempla. Por otra parte, él dice que, o sea, es decir, se le entiende al individuo, se le trata valorizando la diversidad, es decir, la particularidad que tiene basada en sus varias relaciones. Y la diferencia con la medicina biomédica es que es una medicina que está, digamos, especializada. Y en sus especializaciones se le trata a la persona, al usuario, sin tomar en consideración esas particularidades. Es decir, un usuario con un cierto caso es un usuario que puede ser tratado de la misma manera porque tiene el mismo caso que otro usuario. O sea, no se toma en consideración el contexto de esa persona. Pero volviendo al entender de la salud y a cómo nosotros, digamos, afectamos, entendemos a las culturas que no comparten los mismos conceptos de salud y de vida que manejamos normalmente, generamos también otros problemas. Es decir, cuando la salud es entendida como un contexto relacional, de manera relacional, sin tomar en consideración que al intervenir con cualquier tipo de programas, planes que no tomen en consideración y que no vayan más allá de la intervención y de ver los efectos puntuales de esa intervención, pueden generar problemas, porque al fin y al cabo esas relaciones de una u otra forma sustentan ciertas maneras de sostener la salud en varias de estas comunidades. Y bueno, en función de eso y de poder entender mejor cómo funcionan y cómo se entiende la salud y lo que se valora en la salud, creo que es fundamental para el desarrollo de esas brechas que comenté hace un rato, esas brechas culturales. Es importante poder generar un entendimiento claro de cuáles son las perspectivas de otras culturas, con el objetivo de empezar a generar planes que vengan desde una perspectiva compartida. Yo creo que tanto las medicinas tradicionales como la biomedicina tienen un enfoque de querer generar salud, querer mantener salud y querer promover la salud. Y en ese sentido, creo que esa es la base también que algunos otros escritores que han hablado sobre la decolonización hablan. Es un paso fundamental en la decolonización es la generación y el proceso de generación y difusión de la información en sentido información en sentido de investigación y de conocimiento, generación de conocimiento. Porque tenemos que tener en consideración estas otras perspectivas que no han sido consideradas previamente. Bueno, o sea, para ahondar un poco en eso, creo que es importante en el momento de generar, cuando hablamos de generar conocimiento, y este es uno de los aspectos, digamos, el único aspecto en donde en Astana se ha mencionado la importancia de incorporar conocimientos tradicionales. Creo que en la generación de conocer, ¿qué significa ser conocido? Y creo que esta es una pregunta clave para entender a las culturas indígenas. ¿De qué manera se dan a conocer? Normalmente, como investigadores,
vamos, investigamos culturas distintas y luego traducimos esa información a cómo la podemos interpretar nosotros, sin tomar en consideración lo que esas culturas quieren decir, sobre las historias que estas culturas quieren contar. Y creo que estos son pasos fundamentales en crear movimientos hacia la decolonización, hacia un conocimiento, un entendimiento diferente del mundo, ¿no? Y bueno, creo que para ir más a fondo, creo que va a ser mejor tener ya una interacción directa con ustedes, pero son cosas que son importantes tener en consideración y que yo quería exponer el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Andrea hizo alusión a la declaración de Astana, ¿no? Y que es esta que surgió de la Conferencia Mundial de Atención Primaria en Salud. Y ahí solo para decirles lo que dice, ¿no? Literalmente dice que se habla de utilizar conocimientos tradicionales y según proceda las medicinas tradicionales. O sea, realmente con un enfoque bastante vertical, ¿no? De decir, bueno, nosotros vamos a definir qué es lo que sí y lo que no, pero desde acá arriba hacia acá para ver, para además decir que somos muy inclusivos. No se habla de interculturalidad ni de respeto a los conocimientos ancestrales. Entonces mantiene una mirada bastante vertical, ¿no? Sobre el conocimiento positivista, científico de acá arriba, que es el que decide cómo se hacen las cosas, y habla acerca de la inclusión y la participación, pero son en esas sutilezas que uno se da cuenta que esa participación puede que sea esa participación que conocemos muy bien, que es esa participación decorativa, para decir que hemos sido inclusivos, pero donde las decisiones ya están tomadas. Bien, quiero darle la bienvenida a Vivian, me confirman que ya está conectada, pero antes pues, salí aquí, pues, ¿sí la vamos a ver? Oye, Carlos. ¿Sí me escuchas, Vivian? Escucho muy bien, Karina. Buenas tardes, querida. Vivi, ¿está prendida la cámara de tu lado? Porque no te estamos viendo y pues queremos verte también, no solo escucharte. Sí, querida, está prendida, más no sé qué acontece ahora. Bueno, no importa, sí, pero vamos a dar continuidad porque lo que más importa, a pesar de no tenerte aquí en persona, que hubiera sido lo mejor, es darte la palabra, conocer tu mirada sobre esto. Solo les recuerdo que Vivi está conectada desde Bolivia, y algo que no les había comentado cuando la presenté, ella es coordinadora de salud de los pueblos de Bolivia e integrante de la comisión de alto nivel de los 40 años de Alma Ata para OPS, es médica de profesión, partera de corazón, perteneciente a la nación indígena quichua. Vivi, te doy la palabra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, Karina querida, ujata una paigu y tucuipunapa, no gancha kuzizga kanika y sumaj, quizás nisga evento. Entonces, un gran abrazo desde Bolivia, soy Vivian Camacho, y bueno, vamos a iniciar con la presentación. El tema de la tecnología nos ha estado poniendo realmente un reto muy grande aquí para poder presentarles la ponencia que queremos exponer el día de hoy. Vamos a ver si ahora me sale. ¿Podrán ver alguna ponencia mía ahí? Sí, estamos ya con la presentación subida. ¿Es posible que me ayuden a controlar o yo la puedo controlar? Eso sí, estoy muy segura. Ahí cambió. ¿Sí logran ver que cambió? No, Vivi. A ver, ahí cambió. Pero creo que vamos a manejarla desde aquí, ¿entiendo? Sí, vamos a manejarla desde aquí, tú nos avisas y la vamos pasando. Estamos en interculturalidad contrahegemónica. Mejor, perfecto. Queridos, primero que nada, muy buenas tardes. Me presento ante ustedes. Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo para reunirnos aquí y reflexionar juntos este tema de la interculturalidad y salud. Sabemos pues que hay mucho pendiente por seguir haciendo, y la declaración de Astana realmente nos queda con un sabor de bastante poco, pero también con el reto de que tenemos que seguir trabajando. Pero
entendemos por interculturalidad? Muchas veces nos han hablado de interculturalidad y sobre todo son programas extranjeros, foráneos para nuestros pueblos. Es esta actitud de que yo que vengo de una cultura que sé muchas cosas, le voy a dar algo a este pobrecito que no sabe, entonces traigo programas, medicamentos, traigo asistencia que ni siquiera, no solamente no tiene pertenencia cultural, sino que tampoco va a tener acogida, tampoco va a tener un respaldo para continuar en el tiempo, no tienen sustento estos programas extranjeros. Es tanto así que necesitamos reflexionar nuevamente qué es interculturalidad, porque muchas veces esto ya está pareciendo una nueva forma de neocolonialismo, porque es nuevamente volvernos a imponer sistemas de pensamiento que no son propios, y esto es bastante severo. Esto necesitamos volverlo a cuestionar, porque para decir interculturalidad, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han puesto sus propias reglas para seguir saqueando a los pueblos del mundo y para que ellos mismos nos vendan la medicina que ellos están promoviendo. Entonces, para saldar esa deuda histórica nos quieren hablar de interculturalidad, pero es una interculturalidad que en vez de apoyarnos está devorando lo diverso y por eso hay que tener cuidado. Es desde ahí que trabajamos la interculturalidad contrahegemónica desde hace unos años, y esto tiene que ver necesariamente con denunciar el mercantilismo en la salud. Esto tiene que ver necesariamente con denunciar la explotación, con denunciar el saqueo de los pueblos del sur del mundo. Por tanto, tiene que ver con superar las relaciones de dominación económica capitalista necesariamente. No vamos a poder hablar de ningún respeto entre culturas si hay una cultura que tiene todo el poder económico y lo detenta ostentosa y agresivamente sobre el resto. Por tanto, hay que denunciar y transformar esa mercantilización de la vida. Es una vergüenza que la salud se ha tornado en otro negocio tristísimo del mercado mundial. Por tanto, estamos en la lucha juntos y juntas de esto que es buscar salud como derecho humano. ¿Para qué tipo de salud? Vamos a querer una salud en un lugar, nos imaginaremos, vienen una corporación, envenena mi agua, mi tierra, mi aire, la semilla, y encima me vende su medicina. Entonces, es un negocio redondo. Las corporaciones de la agroquímica, de la agroindustria, del complejo médico industrial, del complejo farmacológico, del complejo bélico del mundo, están juntas. Y todas ellas no les interesa la salud de la gente, sino crear más clientes y más dependencia. Porque algo que necesitamos saber es que la salud es una construcción social de vida digna, que haya comida sana, agua sana, gente libre de violencia, libre de racismo, una vida donde se cuida la vida. Esto es volver a pensar en salud. Entonces necesitamos volver a mirar que esta contrahegemonía la tenemos que construir desde un diálogo de saberes intercientífico. Tenemos saberes ancestrales profundos que necesitamos volver a recordar y que nuestros pueblos tienen esa memoria, esa presencia y esa fuerza. Desde la medicina ancestral, necesitamos volver a proponer que tenemos una ciencia que necesita ser nuevamente mirada, observada. Hasta el día de hoy los canales de agua de Machu Picchu no se han podido volver a replicar por ingeniero alguno, porque eran una ciencia diferente, de armonía con la tierra, con el cielo, con las estrellas, con los animales y las personas. Necesitamos volver a mirar que este diálogo intercientífico tiene que hacerse dentro de estas relaciones de respeto, pero también superando el mercantilismo. Y algo muy importante en salud es volver a mirar que la diversidad nos hace crecer. Necesitamos biodiversidad para la vida, necesitamos diversidad de seres humanos, necesitamos diversidad que alimente y fortalezca las capacidades de unos y de otros y de todo mundo para seguir fortaleciéndonos. El momento que ponemos un monocultivo, el momento que ponemos una monocultura, el momento que queremos uniformizar y homogenizar, estamos cercenando material valioso que nos va a apoyar a seguir creciendo y siendo comunidad. El momento en que pensamos que uniformando a todo el mundo estamos haciendo bien, estamos realmente mutilando aquella capacidad de la vida de regenerarse, de autorregenerarse y de ser autosuficiente. Entonces, la ternura solidaria de los pueblos que luchan y resisten es parte de la salud que estamos proponiendo desde la interculturalidad contrahegemónica. Siguiente, por favor. En el siguiente slide, ustedes pueden ver que necesitamos volver a trabajar y mirar seriamente de una vez el tema de la descolonización y la despatriarcalización en salud.
Como comentaba el compañero, en el tema del parto que se ha hecho a costa de las mujeres, necesitamos reflexionar que la medicina que actualmente está en las universidades ejerciéndose, enseñándose y trastornando a la gente es una medicina pensada desde la mente de hombres para cuerpos de mujeres, porque cuando la medicina inició, las mujeres éramos prohibidas de leer y escribir y de entrar a las universidades. Entonces, esto tiene que ser crítico nuevamente para que como mujeres volvamos a pensar el parto, no solamente a pensar, sino a vivirlo desde esta otra óptica. El parto puede ser y necesita ser un evento no solamente respetado, amoroso, cuidado, sino que también muy placentero. Y en eso también estamos trabajando muchas personas para apoyar a cambiar ese paradigma del parto. Y esto tiene que ver con el tema del cuidado de la tierra, del cuidado de nuestra Pachamama, del cuidado de los campos, del agua, del aire, de la comida. ¿De qué salud vamos a hablar si tenemos todo esto contaminado? Es necesario volver a reflexionar al respecto. Siguiente, por favor. En el siguiente slide, ustedes están viendo ancestralidad y salud. Sí, Vivi. Y justamente necesitamos mirar, como decía el compañero, existe un viceministerio de descolonización aquí en Bolivia, pero también existe un viceministerio de medicina tradicional e interculturalidad. Es desde ahí que se están haciendo cambios interesantes. Tenemos la ley 459, pero también hay que mirar a nuestra medicina ancestral no como un adorno más del sistema, no como una partecita más folclórica, llamativa y colorida de los pueblos, como nos quieren hacer ver, sino como resistencia cultural. Antes, en los tiempos neoliberales aquí en Bolivia y en tantos otros tiempos tristes, no había ni médico, ni profesor, ni nadie que entre a apoyar ni a cuidar a las comunidades, no solo porque no les interesábamos, sino que no tenían cómo. Entonces, ¿quién nos ha ayudado a nacer, a vivir, a cuidar de las heridas del cuerpo, de la mente, del alma y a morir dignamente? Nos han ayudado nuestros parteros, parteras, curanderos, curanderas, médicos tradicionales, guías espirituales de distintas áreas y especialidades propias. Porque la medicina ancestral mira la salud de